Hola Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Creo Encantado. ¿Cómo te va? igualmente, igualmente. Creo que estás en Nueva York ahora mismo. Ahora no, ahora estoy en Miami. Ah, bueno, estás de tour, de tour. Sí, 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 sí. Claro, Con estas cosas. las filmaciones y el trabajo me tienen de un lado para el otro. Está bien, está bien, está bien. Y bueno, uno de los trabajos que hiciste hace ya un tiempo fue El cuento de las comadrejas, ¿no? Creo que se estrenó en Argentina ya en mayo, me parece, del En año mayo del pasado. 19 se iba a estrenar aquí a principios de año, pero bueno, pasó la pandemia y eso demoró todas las cosas. Pero llega finalmente el 11 de diciembre. Va a estar aquí en esta modalidad nueva de Virtual Cinemas, que incluye por lo menos a dos salas acá en el área de Los Ángeles Ah, y bueno, esperemos. alrededores. Sí, 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 no, ya lo vi. Entonces, interesante de todas maneras poder ver finalmente película, una película interesante también porque significó para ti como un regreso a lo que le llaman acá live action, ¿no? Claro, Después, exactamente. en el plano cinematográfico, obviamente has hecho Por muchas series y supuesto, sí, todo. en la televisión yo había trabajado, sí, 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 ¿No pero habías hecho algo así desde el secreto, ay, se me de está sus yendo ojos. el secreto del secreto de sus ojos? Fue la última película de live action, la que te dio justamente el Oscar, y ahora regresaste con esta película. Esta película es llamativa por el tono que tiene y por lo que representa. Háblanos un poco de eso, aunque ya sea un recuerdo un poco brumoso quizás a estas alturas. No, para mí no, 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 para mí yo la tengo muy fresca, además la vi justamente en Miami en el Festival Latino, fue la última vez que fui a un cine en persona, porque hubo lamentablemente por la mitad del festival se canceló por la pandemia, la vi en un cine con 1.200 personas y fue una experiencia inolvidable, porque fue realmente unas carcajadas que obviamente no se sienten en cines más chicos. Pero la verdad sí, es una película que yo quiero mucho, no solamente es más, la tenía muy fresca antes de hacerla, porque estuve muchos años para hacerla, es un sueño dorado que tenía, y así que realmente podía haberte contado fotograma a fotograma antes de filmarla. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esta película? Empezando por el hecho de que es, digamos, una especie de adaptación de una película argentina anterior que yo no he visto, pero creo que es diferente, ¿no? O sea, Sí, 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 tiene, digamos, la es muy trama esencial diferente, es ahí, muy pero hay cosas muy diferente. diferentes. A mí la película original, Los muchachos de antes no usaban arsénico, de José Martínez Suárez, es una película que a mí siempre me pareció muy ingeniosa, y a lo largo de los años me parecía que se le podía dar una vuelta de tuerca. Para hacerla distinta, no para hacerla necesariamente mejor, sino para hacerla distinta. A mí me interesa mucho que las remakes, me gusta mucho ver remakes, ver y visiones de distintas personas sobre el mismo material. Eh, la condición que pongo es que se puedan ver las dos en una misma función, en una función doble de un cine y que ninguna arruine la otra. Me parece que eso es una cosa, así es interesante ver distintas versiones. Y bueno, a mí quería agregarle dos cosas. Una historia de amor, que la original no tenía, una historia romántica, hacerlo más en tono Lubitsch, ¿no? A ese original de los estudios Ealing, de esas películas inglesas de humor negro, como El Quinteto de la Muerte, The Lady Killers, es en inglés. Agregarle un toque de comedia romántica, de diálogo ingenioso, y además el hecho de convertir a todos los personajes en gente que, que supo trabajar en cine, eh, me ofrecía la oportunidad de hacer un juego con el espectador que es muy interesante, que es ir juntos, ir armando la película o ir contando la película a medida de que va pasando. Porque los mismos personajes, gente muy acostumbrada a trabajar en cine, van describiendo su vida como si fuera una película. Entonces Ujú. dicen, ¿qué pasaría acá si fuera una película? ¿Qué no pasaría? Etcétera, etcétera. Y hay un juego muy, muy divertido con eso, además. En cuanto a las modificaciones, yo
asumo, bueno, estoy seguro de que hubo un cambio también con respecto a esto de la temática de... No es una película, pues, como El Secreto, que era, digamos, mucho más enraizada en temas relacionados a la política, ¿no? Pero aquí se habla un poco de la dictadura, de la inevitable dictadura, como parte de la historia, ¿no? Tengo entendido que la película original es, claro, no sé si lo comentaste, pero el 76, si no me equivoco. Claro, la eh, película original se hizo durante la dictadura, así que no se la mencionaba. no Eh, podía eh, mencionarse, pero no, no, acá no. sí Pero decidieron agregarle. la mención es muy liviana, muy como al pasar, muy como para... no, no trata sobre la dictadura, que la gente no vaya esperando que va a haber un tratado No, sobre la no, dictadura porque no tiene nada, no tiene nada que ver, se va a encontrar con una comedia con vueltas de tuerca, eh, con emoción, creo yo, por lo menos es lo que pude ver en la audiencia. La audiencia sale muy contenta y es muy satisfactoria. hay también un inevitable tono nostálgico, pero no es una película que tampoco esté forzando eso, porque es una película, como tú dices, que tiene mucho de comedia negra, que de Claro. alguna manera, no sé si se burla, pero está haciendo humor a Se, costa se burla sobre la nostalgia. se burla Se- por la nostalgia. Entonces, claro. puedes tener una representación, digamos, son varios protagonistas, ¿no? Sí, Pero este personaje, hay una cosa de la generación de estos personajes, si bien son personajes mayores y justamente juegan con eso, ¿no? Que el afuera los ve como viejitos inofensivos, pero son tipos que en su vida fueron, en su vida activa, en el apogeo de su vida activa, que fue en los años 60 y 70, tuvieron mucho sexo, droga y rock and roll estos tipos. Así que son personajes muy cool, de no tomarse las cosas demasiado en serio, pero sí, pero dejando un lugar para el afecto y para la amistad. Así que son, paradójicamente, de todas las películas que hice, es la que más rebote tiene en la audiencia joven. Les fascinan estos cuatro personajes. Realmente me encantó eso desde el principio, desde la primera función que hicimos con el primer corte de la película para ver cómo iba funcionando. Yo quería que hubiera muchos jóvenes y eran carcajadas y aplausos porque se los subvertía esa imagen del viejo inofensivo, ¿no? curioso, ¿no? Porque justamente como que parece ser una norma, no hacer películas con gente mayor, porque Sí. no es comercialmente viable, no vas a conectar con la audiencia, y cuando se hacen películas de temas, digamos, más adultos, se suele decir, incluso los críticos dicen, esta película le va a gustar solamente a los viejitos, Es ¿no? verdad. Es Sí, sí, verdad, es sí. verdad. Es verdad, pero se dio eso muy paradójicamente. Quizás porque justamente son tipos que rechazan todo lo que sea sensación de muerte o nostalgia o ser tomados como débiles por su edad. Justamente de eso se trata un poco, de eso se trata la historia, ¿no? Así que de ahí surgen las vueltas de tuerca. Así que hubo mucha conexión con estos personajes. Pero también probablemente la introducción de estos dos personas, de esta pareja joven que llega súbitamente a la mansión donde viven todas estas viejas leyendas del cine, fue Mm. importante, ¿no? También para hacer un comentario, una comparación, y se convierte también en parte de la comedia, ¿no? Pero Claro, también hay un balance. digamos así para contarle en una frase a la gente que nos está viendo un poco de qué va la cosa. Esto es son cuatro amigos, uno de ellos es fue una gran diva del cine que vive en una mansión, que es lo único que les queda, alejada de la ciudad. eh, Vive junto con su marido, que fue un actor de cuarta, el tipo que fue el director de sus películas y el que fue el guionista. Y viven en una coexistencia de chicanas y de tensión, pero de mucha amistad en el fondo, y aparecen un día perdidos realmente, como que están perdidos en el camino, una pareja joven que les piden de usar el teléfono, no tienen señal en el celular, esto es muy común en Argentina, en el campo, Mm. y si pueden usar el teléfono y la reconocen a ella. Entonces le ofrecen volver al regreso triunfal
volver a tener una carrera y qué sé yo, y que bueno, que tiene que deshacerse de esta casa, mudarse a la ciudad, etcétera, etcétera. En realidad lo que quieren es quedarse con la casa para hacer un country club y mandar a todos a un geriátrico. Bueno, y ahí empieza el juego de gato y ratón entre nuestros personajes y estas dos personas. En realidad, te lo decía esto, hacía esta aclaración, porque si bien los protagonistas son jóvenes y los villanos, perdón, los héroes son viejos y los villanos son jóvenes, y digo héroes y villanos con intención, porque es como las películas como las de antes, tomamos Sí. partido en la película. Eh, no es el conflicto principal, el conflicto principal es como ver, es una manera de ver la vida. Es una manera de aproximarse a la vida desde un spreadsheet de Excel versus también poner en la ecuación los afectos y los sentimientos. Eh, entonces son dos maneras que quizás, si vos la querés decir, son por ahí una manera más bottom line y una manera más romántica de ver la vida. Y ese es el conflicto principal y de donde surgen, como decía George, es muy difícil hablar de la película sin empezar a dar spoilers, porque empiezan la Claro, no, vuelta no, de no. tuerca desde los 20 minutos. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, siendo esta una adaptación de una película argentina, obviamente, yo sentí que era un poco diferente, por lo menos como está planteada en tu caso, a lo que se suele ver en el cine argentino. O sea, no sé, quizás por el tipo de locación, la manera de ser filmada, como que me recordó un poco a Alex de la Iglesia, a la propuesta de Alex de la Iglesia. Eso Puede ser una buena muy, referencia, sí, sí, muy sí. llamativo. A pesar, como te digo, de que es obviamente una adaptación, pero tiene algo ahí, ¿no? Tiene una beta diferente. Mira, no hay una, es una película, creo que de todas mis películas es la más internacional en cuanto a la temática. No se necesita, si bien hay alguna mención, algunas cosas del cine argentino, hay dos o tres frases que se mencionan en cuanto a la temática y la historia, no se necesita saber para nada de historia argentina ni de historia del cine. Es una historia que podría ocurrir en Inglaterra, que podría ocurrir en Estados Unidos, que podría ocurrir en Italia, que podría ocurrir en cualquier lado donde haya divas. Entonces, en ese sentido, quizás no, te pueda parecer una película no argentina, pero me parece que está buena la referencia porque Alex de la Iglesia es un gran maestro del humor negro y esto es lo que es el género en el donde está enraizada la película. Hablando un poco del reparto, que es muy impresionante, podemos empezar con Graciela Borges, ¿no? Graciela Borges, que interpreta justamente esta diva, que ganó un Oscar Sí, sí, en sí. un pasado ya remoto, y sale el Oscar representado con algunas variaciones, me imagino, por cuestiones De de copyright. copyright, pero eso es una No se estatuilla. lo menciona, no se lo menciona, va por cuenta Bueno, tuya. bueno, es un premio importante que ha tenido ella en el pasado. Está muy bien ella, porque es importante el papel que tiene que hacer. Bueno, ella es la historia del cine argentino, Graciela, además de ser una persona, fíjate que en realidad sus papeles más relevantes en la historia del cine han sido dramáticos y es una enorme comediante, es una gran comediante. Y acá está realmente muy seria y actuando las emociones que tiene que actuar, te hace reír mucho. Realmente es una genia. Y prueba de su sentido del humor es que acepta parodiar la imagen que la gente tiene de ella, porque es una mujer muy, eh, muy sencilla, muy simple, muy buena compañera, una gran profesional, que para nada tiene esos humos de diva en absoluto, pero lo que la gente piensa de ella es eso y acepta parodiarlo. La verdad que es una genial actriz, acaba de ganar el premio a Mejor Actriz en los premios Sur de la Academia de Cine Argentino por esta película. Ah, ok, Eh, ok. sí, 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 sí. Y, y está genial, pero no le van en saga los tres compañeros, tampoco. Marcos, Claro, Marcos Munstock para nosotros, no sé si la gente que nos mira está familiarizada con Lelutier, él es claro. un gran genio del humor argentino a lo largo ya de 50 años. Lamentablemente Marcos falleció este año,
Falleció hace un par de meses, ¿no? O Sí, 3 meses. en mayo más o menos, en mayo, sí. Eh, y, y bueno, y Beto Brandoni también es un tipo que es la historia de nuestro cine, y Oscar Martínez es la historia y el presente, es un gran actor premiado en Venecia, en distintos festivales, así que era un placer estar en esa filmación, Sergio, te puedo asegurar que te podrías haber divertido mucho. Claro, claro, eso, me imagino que tiene que haber sido muy divertido, aunque no lo tengo completamente claro, porque a veces se dice que cuando se hace una película de terror todo el mundo la pasa muy bien. Entonces yo Sí. digo lo contrario, quizás cuando se hace una comedia todo el mundo lo pasa muy mal, ¿no? No, no, la verdad que la pasamos muy bien. Nuestro único problema fue el frío, que no se nota en pantalla, pero Sí, estábamos no. filmando en invierno. Pero la verdad que nos divertimos mucho. No, además estábamos conscientes, toda la gente del equipo, inclusive los que recién empezaban, los meritorios, los que, para los cuales era su primer película, que estar con estos cuatro tipos Sí. era un privilegio. Que el resto del mundo lo iba a ver en cine, pero nosotros lo estábamos viendo ahí en persona y realmente era una cosa grandiosa. Hay algo interesante en la película también que es este contacto inicial que tienen estas personas mayores con estos jóvenes. Podría darse porque hay quizás en algunos sectores de la juventud como ese interés, ¿no? En ser cool y en admirar a personajes del pasado. Pero es Claro. algo que se siente en Argentina de alguna manera. Sí hay algunos círculos de jóvenes que sí están Sí, muy metidos sí. en cosas del pasado en vez de estar solamente metidos en lo del presente. Vos sabés que Argentina no tanto como en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos hay más cultura del pasado, hay más respeto hacia el pasado. En Argentina a veces da la sensación de que cada generación quiere empezar de nuevo, Mm. desechando todo lo anterior. Y así es que es un país que permanentemente está empezando de nuevo, en vez de ir, No, en vez de ir construyendo. Yo creo que acá en Estados Unidos hay más respeto por los que vinieron antes, hay más admiración, incluso aunque sean cosas que se hayan quedado atrás artísticamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en la música, en el cine, en la actuación, en la televisión, todos conocen los grandes clásicos, hay mucho más cuidado de nuestro patrimonio. Nosotros, lamentablemente, no tenemos un buen cuidado de nuestro patrimonio cultural. Eh, pero bueno, a, pe- algunas de esas estrellas todavía siguen teniendo un gran arrastre entre la juventud. a pesar de que, bueno, internacionalmente consideramos que los argentinos tienen una gran identidad nacional, ¿no? Sí, Pero, sí, sí, pero sí, sí. también han atravesado demasiados problemas internos y cambios sociales, y me imagino que eso también hace que muchos jóvenes quieran, como tú dices, olvidémonos de lo anterior. No, el problema principal, no es una actitud de rechazo o una actitud de principios, es que no tenemos el material. Lamentablemente hay yo soy de la idea que hemos tenido grandes cómicos en la historia del cine argentino, y no está el material en buenas condiciones, no se puede ver, no lo pueden ver. Ah, La ok. televisión no se ha cuidado, se ha borrado prácticamente todo. Tenemos una cinematografía extensísima y riquísima y el material no está. A mí la restauración del cine es una de mis pasiones. Cuando estaba en la Academia del Cine empezamos a restaurar películas. Ahí quedó el material, ahora está todo un poco frenado por la economía, por la pandemia y por la economía, que a nosotros nos pegó de los dos lados. Sí. Pero, pero la verdad que es una cosa que no, ya te digo, no es una actitud de los jóvenes de no querer ver nada de los viejos. No, no, no. Es que lamentablemente, aun cuando quisieran, no encontrarían el material. Tú mismo, al hacer un remake, se supone que para algunos, digamos, cineastas, autores, también hacer un remake no es algo que sea necesariamente bien visto. Y también estás haciendo mucha televisión, aunque ahora la televisión ha alcanzado un nivel que creo que es indiscutible, ¿no? Ya no tiene muchos reparos que No, no. alguien, que la gente de cine se ponga a hacer televisión, pero hay, me imagino todavía prejuicios por ahí y cosas del pasado que quedan. Tú estás dándole un poco a todo eso, o sea, el hecho de que no hayas estrenado una película de acción real en tantos años,
no quiere decir ni mucho menos que no hayas estado activo, estás súper activo. Yo estoy Entonces, la verdad que estoy súper activo. Aclaremos que en estos años estuve 5 de esos años, estuve haciendo una película de animación claro, pero y creando un estudio de animación que ahora está trabajando a full en Buenos Aires. Después hice 2 programas de televisión en Argentina que estaba con muchas ganas de hacer. Y bueno, y también tuve un hijo y también crié mi hijo. Me tomé un poquito de vacaciones. Y sí además, hubo vacaciones, ok, bueno. lo más importante es que cuando hago cine es porque realmente me parece que la película que estoy haciendo, después puede fallar, ¿no? Como siempre, como dicen los magos, puede fallar. Pero cuando empiezo a hacer una película, tengo que estar convencido de que es una película que se pueda ver dentro de 20 años, 30 años, 50 años y seguir siendo disfrutada de la misma manera que el día del estreno. Entonces tiene que ser un tema que me apasione mucho más, un guión que me apasione mucho más. En la televisión, si bien ahora, como decís vos, es muy importante y se está convirtiendo en el principal método de consumo de ficción audiovisual, es como que uno se permite más riesgos en el sentido de te permitís fallar un poco más. No hay que estar tan convencido porque total siempre está el próximo capítulo. Siempre habrá Eh, un segundo capítulo, un siguiente Claro, capítulo. claro. Además la gente, viste que en la televisión le tiene mucha paciencia. Te dicen, ¿viste tal serie? No, no la vi, porque sabes que la empecé y no me gustó. Mirate la que al final de la tercera temporada, ahí se pone buenísima. Para eso ya invertiste, ya invertiste 50 horas de tu vida mirando esta serie. Y en cambio en una película, si a los 15 minutos no te engancha, dirás, sacala de acá, nadie le tiene paciencia. Pero sí, eso es lo que pasa. Yo te digo que para hacer una película pienso que tiene que ser un golazo de todos lados, por eso me cuesta mucho. Fíjate que entre El secreto de sus ojos y mi película anterior también pasaron 5 años. No es que yo filmo todos los años. Pero en ese sentido te debe haber, a ver, te debe haber convenido, digamos, como realizador. No, convenido no es la palabra correcta. No te debe haber afectado quizás tan terriblemente como a otros realizadores todo lo que ha implicado la pandemia. La pandemia sí es terrible, pero me refiero anímicamente o en el plano laboral, no te ha afectado tanto como a otros que estaban totalmente volcados a la pantalla grande porque tienes siempre a la televisión, ¿no? A pesar de que todo esto se interrumpió, los Sí, proyectos creo que han seguido de alguna otra manera y estás ahora involucrado en otras cosas, a pesar de que la exacto. pandemia Sí, sí, sí. no ha terminado. Sí. No ha terminado, no, 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 no. No, mira, a mí me afecta mucho, yo creo que los cambios, la migración del cine al streaming había comenzado antes de la pandemia. La pandemia en todo caso aceleró un poco las cosas. Hoy en este momento los directores de cine estamos pasando por una crisis porque decimos, pucha, pero a nosotros nos gusta que la gente vaya al cine, que se vea en una Claro. película, que se vea en pantalla grande, que haya esas carcajadas que había en el cine de Miami, o en La Habana o en Chicago, donde los 2 festivales ganó el premio del público, la película. Pero esa migración ya había comenzado. A mí la pandemia me afectó muchísimo, bueno, además de como a todo el mundo, ¿no? No contemos eso, en lo profesional porque yo soy un enamorado del teatro y en los últimos años también estuve dirigiendo teatro y estoy construyendo un teatro en Buenos Aires. Un teatro grande, un teatro de 700 butacas, y qué sentido del timing, ¿no? La verdad que No, sí, eso sí, eso sí está complicado. elegí un negocio para esta época, no me digas. Mi ojo clínico es. Pero, pero vos Mm. sabés que yo creo que va a volver, ¿viste? Va a volver. Ya la humanidad ha pasado por estas cosas. eh, eh, Está bien, no el año pasado, no cada 5 años, sino cada 100, pero las ha pasado. Y después de la fiebre española, por ejemplo, de la gripe española, vinieron The Roaring Twenties. Así que, así que Bueno, tiene ojalá, que volver ojalá que con todo. The Rolling like 2030, 2000, sí.
Sí, bueno, hay que tener esperanza. ¿En qué Serían los estás ahora? 20. Fíjate que serían los 20 acá también. Pero es que eso todavía, bueno, el 22, 23. Bueno, pero en términos de década, viste que es más Sí, confuso todo. sí, todavía tenemos, todavía podría venir en 5 años la prosperidad. Sí. Eh, Tienes entre manos algunas series interesantes. Los Enviados es una de ellas, que es sobre unos sacerdotes enviados por el Vaticano para descubrir si los Así milagros es, que se dan en diferentes así es, así lugares es. son ciertos o no. Este, Y ahí está Luis Gerardo Méndez, que es un actor mexicano que es muy Gerardo Méndez y popular Miguel también Ángel acá por Silvestre. Club de Cuervos y todo esto. Y también hay otra cosa ahí, parece sobre Mira, lo tenía por aquí escrito y ya no lo tengo. Había otra sobre el zorro, pero que no iba a ser necesariamente una En esa, versión tradicional. esa seguimos en etapa de desarrollo, pero déjame que te cuente de los enviados. Empieza es con Miguel Ángel Silvestre y, como decías vos, Luis Gerardo Méndez. Son dos sacerdotes, uno es abogado y el otro es médico, pero cuyo trabajo es ir a aquellos lugares donde supuestamente ocurre un milagro y comprobar si es o no real. Por supuesto, se meten en cosas muy terrenas también, Sí. tocando intereses, y bueno, ahí es una especie de thriller paranormal que es muy, muy interesante. Estamos muy entusiasmados, empieza a filmarse en México en marzo, y estoy con ese proyecto también. Eso va, ya definitivamente, con Sí, los sí, 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 protocolos que haya, si el COVID nos lo permite, ¿no? Por supuesto. porque vacunados todavía no van a estar, o sea, van a hacerlo, pero Claro. Pero bueno, todos ya estamos filmando. Luis Gerardo está filmando Narcos, sí. en muchos lados. Acá ya la filmación en Estados Unidos, las, las filmaciones ya están arrancando con todo. Y tú crees en milagros, porque el presidente que tenemos todavía en algún momento creyó en uno, ¿no? Pensó que el virus iba a desaparecer, por arte de magia Mira, o algo divino. no creo en milagros, pero creo en la ciencia. Creo en la ciencia y creo en la inmunidad. Yo creo que nos vamos a acostumbrar a vivir de otra manera, quizás, así como hace 10 años vino el celular y nos hizo cambiar de vida, esto también nos va a hacer cambiar de vida. Estas cosas, esta posibilidad de tener entrevistas así, creo que, gracias a Dios, llegó para quedarse. Es buenísimo. Esto antes no hubiéramos Sí. tenido una entrevista así. Yo he dado charlas en estos meses que no hubiera podido dar porque no hubiera podido viajar, viste, por trabajo o lo que sea. Así que creo que hay cosas que incorporaremos, pero espero que no se pierda la comunidad, que no se pierda el sentido de poder ir a un cine, de poder ir a un teatro, de reírnos todos juntos. Yo no veo la hora de que vuelva a Broadway, que vuelva al teatro. En Buenos Aires ya volvió, con eh, con protocolos muy severos, ¿no? Pero ya a medida que, bueno, venga la vacuna, esperemos que la vacuna funcione, esperemos que por otros 100 años no aparezca otro virus, ya se encargarán nuestros nietos, que se la liguen ellos, nosotros no vamos a estar. No, nosotros Eh, vamos a vivir 200 años. Y entonces tú pero que los enviados sería lo primero que harías, digamos, estamos trabajando a full con los guiones, con eso. ¿o has Eh, estado haciendo otra cosa en estos últimos meses desde la pandemia o no? ¿O va a ser lo primero que ¿Cómo? vas a hacer? ¿Has Perdón. estado haciendo otra cosa en un set? Estuve trabajando, ya hay una serie que es una serie muy eh, icónica en Estados Unidos, Law and que es Order. la ley Law and Order SVU, que yo es una serie a la que vuelvo siempre porque fue la primera serie que hace 20 años me dio la oportunidad de filmar en el prime time de la televisión americana, antes del Hijo de la Novia y de todo. Y la verdad que para mí es como volver a mi casa siempre. Está lleno de amigos. eh, los, los, el que era asistente de guionistas ahora es el productor, el que era mi asistente de dirección ahora es otro productor. Con Mariska Hargitay soy un gran amigo, entonces me encanta volver, y apenas empezaron la filmación, fue uno de los primeros programas que volvió a filmarse. Ah, Me invitaron a ir porque además yo hacía muchos años que no la hacía la serie, hacía más de 10 años. Pero ocurría que se convirtió este año en la serie en vivo, o sea, no de animación, sino con actores en vivo, más longeva de la historia de la televisión americana. Eh, y, y tiene para 3 años más, además ya está renovada por 3 años más.
Así que bueno, nos estaban llamando a los directores clásicos por ponerle algún nombre y con todo gusto. Y que además después de 4 meses de pandemia tenía muchas ganas de volver a trabajar. ¿Y cómo fue la experiencia? Con mascarilla y todo. Sí, 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 con máscara, escudo. Parecemos Darth Vader todos en el set. Te puedo asegurar, es una cosa. Lo más, uno se acostumbra a todo, a los protocolos y todo. Lo más molesto, tengo que decir, es el ruido, porque eh, tienen que estar prendidos esos aireadores todo el tiempo y es un nivel No, de ruido muy alto y ya encima que estamos todos con máscaras y el escudo transparente, además de la máscara, y todo eso hay que estar prácticamente gritando todo el tiempo y terminas bastante cansado al fin del día. Pero aparte de eso, un placer. Las historias son buenísimas, al no tener por ahí, están más concentradas en la corte, en la investigación, y todo eso, y la verdad que son buenísimas. La serie es cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cómo ha ido yendo con la sociedad. Bueno, por algo sigue durando, ¿no? De hecho, tuvieron la renovación más larga este año, de 3 años. Así que la verdad que es realmente un fenómeno esa serie. Me Juan da José, mucho orgullo ser cómo ves, parte. para terminar, cómo ves la cuestión de los ojos? No sé si se van a hacer los ojos, se supone que sí. Argentina ha presentado Los Sonámbulos, obviamente tu película del año pasado igual no No, podía el año pasado, sí, sí, sí. competir. Los Sonámbulos es una película, yo la he visto, muy bien hecha, muy simpática, pero como que hay la impresión de que no es una contendiente de suficiente peso, aunque en realidad, así como van las cosas, yo no sé qué va a ocurrir. ¿Cómo te sientes tú con esto, No, en yo no, particular con no, la no película puedo, argentina? no puedo, sería una falta de ética para mí opinar sobre la película de una compañera más querida como Paula Hernández, pero no la vi la película todavía. No lo he Justamente visto. me comuniqué con ella, yo no estuve en Argentina todo este año, y me comuniqué con ella hace poquito y me mandó el link, así que estoy esperando, yo por respeto, estoy esperando a tener o un proyector o un televisor de dimensiones que no tengo para poder verla bien. Lo más parecido a lo que ella intentó. Yo no pude ir al Festival de La Habana, donde estuvo el cuento de las comadrejas y los sonámbulos, así que no la pude ver en cine. Me encantaría verla para poder dar una opinión. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y suerte con todo. Y a ver Bueno, cómo se van arreglando las cosas en esperemos, nuestro mundo. mientras tanto pueden ir riéndose un poquito con el cuento de las comadrejas. Por supuesto que sí. Gracias, que estés muy Bueno, bien. muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Hasta luego.